Prometieron 65 millones de euros de inversión en la línea férrea que une Xàtiva y Alcoi, en Levante, y se han aprobado apenas 100.000 euros. Los vecinos lo consideran un simple parche para una línea que da servicio a una población total de 300.000 habitantes. En los últimos 30 años no se ha invertido en este tramo centenario. Esta imagen cotidiana desde hace más de un siglo puede tener los días contados. Por eso hoy la plataforma Salvem el Tren ha viajado hasta Valencia para defender la continuidad de la línea férrea que une los pueblos del interior de Valencia y Alicante. Desde 1986 que la inversión en esta línea es cero. Si aquí tuviésemos una frecuencia horaria, uno cada hora, hay estudios que dicen que aquí tendríamos más de 300.000 usuarios. Muchos de ellos universitarios que tienen en este tren su única forma de transporte para poder ir a estudiar a Valencia. No tengo otra forma de ir, porque mis padres trabajan, no pueden llevarme y no conozco a nadie que tenga coche para ir. Es la forma de acceder a Valencia y es fundamental. Los 100.000 euros que el gobierno destinará finalmente a esta línea servirán para mantener el tren en circulación algunos meses más, aunque sigue siendo una inversión insuficiente para los alcaldes de los municipios afectados. Lo que hace falta es que el Estado y que la comunidad autónoma se sienten y que pongan de verdad dinero en el presupuesto, los 30 millones que le corresponden a cada uno. El gobierno de Rajoy está castigando especialmente a determinadas zonas. La Comunidad Valenciana, como se ha visto en los presupuestos, es una de esas especialmente castigadas. Los empresarios han sumado también en la defensa del tren, incluso han ido más allá, piden que se recupere el tráfico de mercancías para poder vertebrar mejor el tejido empresarial de estas comarcas. Tenemos planteado un estudio de viabilidad de una zona logística que uniría las comarcas del interior con incluso el puerto de Alicante y el puerto de Valencia. Un futuro más que incierto para un tren que ha visto pasar a muchas generaciones.